elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tu paso rosas ibas a encontrar. Comenzaste muy bien y ahora sin acabar tu carrera en Cristo quieres terminar. Y hasta el aire no lo encuentro. ¿Dónde está el optimismo? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la valentía que hubo ayer en tu corazón? Le dijiste a Jesús llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás. Apóyate en sus brazos que Jesús te sostendrá. Aquí lo pongo. ¿No te sirve? Esfuérzate, no temas ya, que si Él está contigo nadie contra ti será. Aquí, ¿eh? Si es difícil a veces poder soportar Vas a saludar a... los problemas que te oprimen y Lourdes te Martínez. hacen desesperar. Ahorita se conecta. Piensa que alguna vez uno allá en tu lugar una cruz pesada tuvo que llevar. ¿Dónde está en ti mismo? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la valentía que hubo ayer en tu corazón? Le dijiste a Jesús llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás. Apóyate en sus brazos que Jesús te sostendrá. Esfuérzate, no temas ya, que si Él está contigo nadie contra ti será. Difíciles, cansado estás. Apóyate en sus brazos que Jesús te sostendrá. Esfuérzate, no temas ya, que si Él está contigo nadie contra ti será. Difíciles, cansado estás. Apóyate en sus brazos, Jesús te sostendrá. Gloria a Dios, aleluya. Gracias al Señor por esta bendición que nos concede en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde, de estar aquí juntos, reunidos, con el único propósito de adorarle a Él, amén, de estar orando unos momentos en intercesión a nuestro Padre, en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Gloria a Dios por este privilegio que nos concede. Reciban un saludo, mis hermanos. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que está ya conectados. Si les es posible, comparta este video y vamos a adorar al Señor juntos en esta hora. Gracias a Dios por esta semana, por este día, por esta semana mayor, ¿verdad? Le llamamos la Semana Santa. En una ocasión escuché a un pastor decir eso, ¿verdad? Que todas las semanas son santas. Esta es una semana mayor, es una semana especial donde nos reunimos, ¿verdad? Para recordar el gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Y qué bueno poder hacerlo en esta hora, de esta manera virtual, para orar al Señor y presentar delante de nuestro Dios cada una de las peticiones. Bienvenidos, mis hermanos, a este tiempo de oración. Digamos al Señor gracias por estar aquí en esta hora. Oramos al Señor. Gracias, Jesús, te damos porque eres bueno, porque eres fiel. Recibe toda gloria, toda honra, alabanza en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Bendícenos al estar aquí. Espíritu Santo, muévete en nuestros medios. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos o digamos, la gloria y la honra solamente sean para ti. Bendice mis hermanos que nos están
oyendo, que nos están viendo, los que nos verán después en las repeticiones de esta transmisión. Tu nombre venga a ser glorificado en cada vida. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos presentamos delante de ti. Gracias, Padre. Aleluya. Pues qué lindo es estar aquí en este día para orar, para presentar delante del Señor nuestras necesidades, pero qué hermoso es poder meditar unos momentos en la palabra del Señor, más en este tiempo, en esta semana especial que estamos recordando el sacrificio tan grande que hizo nuestro Dios, el Señor Jesús, por nosotros. Hay un pasaje de la palabra del Señor que yo quisiera que consideráramos, y vamos a estar hablando acerca de la sabiduría de nuestro Señor. Yo creo que ningún tiempo es más adecuado el reconocimiento de la sabiduría de nuestro Dios que en un martes de controversia. Esto es lo que hoy recordamos en este día. Cada día de la semana, en Semana Mayor, recordamos un acontecimiento importante, ¿verdad? El día domingo recordábamos la entrada triunfal, como el Señor entra a Jerusalén y llora al estar ahí en la puerta, ¿verdad? A las puertas al ver la situación del pueblo, y hablábamos un poco de eso el domingo, la condición de que no pudieron discernir el tiempo, ni pudieron enterarse siquiera que la paz misma estaba pasando frente a ellos, ¿verdad? Como Jesús mismo, como Él es el príncipe de paz, la paz misma vino a estar ahí frente a ellos y no pudieron discernir los tiempos. Qué triste es, ¿verdad? Pero gloria a Dios por usted y por mí, que hemos abierto nuestro corazón a nuestro Dios y hoy podemos celebrar la entrada de Cristo a Jerusalén. Amén, gloria a Dios, que cantábamos el domingo Hosana y todos los cantos esos lindos, pero la entrada del Señor a nuestro corazón. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno y porque hoy podemos cantar con libertad, ¿verdad? El pueblo clamaba y decía: sálvanos ahora, Dios, sálvanos ahora. A nosotros el Señor ya nos ha salvado. Y esa oportunidad sigue abierta para cada uno de ustedes que está escuchando en esta tarde, esta transmisión. El mensaje siempre es efectivo para cada uno. Dios nos ayude en medio de todo, y gracias a Dios, porque les digo, cada día recordamos un acontecimiento. El día lunes, ¿verdad? Se le llama lunes de autoridad, porque el Señor, cuando entra a Jerusalén, con toda esa algarabía y todo eso que ocurre ahí, ¿verdad? De tanto gozo que tenía la gente, pues el Señor llega con un propósito ya, el cual iba a Jerusalén, ¿verdad? Dice: limpia las mesas de los cambistas, y les dice: mi casa la han hecho una cueva de ladrones. Solamente ya era como un mercado cambiario donde había subasta de animales y los sacrificios se hacían, pero ya era un negocio. Habían perdido el sentido y la dimensión de lo que implicaba lo que el Señor les había pedido al pueblo, que al ofrecer sacrificio reconocieran que estaban pecando delante de Dios. Eso ya había pasado a otro nivel, ¿verdad? Y ya lo único que habían y de lo que ellos estaban interesados era en vender y cambiar, y había mesas de cambistas, ¿verdad? Porque venía gente de muchas partes con monedas diferentes. El Señor voltea todas esas mesas, ¿verdad? Y les dice que su casa es una casa de oración, y que no iba a ser eso una cueva de ladrones, un mercado de ladrones solamente. Eso ocurre, por eso se le llama el lunes de autoridad. Hoy estamos en un martes, en el martes que se le llama de controversia, martes de controversia. ¿Por qué se le llama así? No pudo haber, como les decía hace unos momentos, un momento más oportuno para hablar de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo que este día, cuando el Señor muestra su sabiduría para enfrentar a esos personajes perseguidores que estaban empeñados en encontrar al Señor en alguna falta, en alguna contradicción. Querían agarrarlo como se dice por ahí, ¿verdad? En curva, en alguna situación, y decir: ahora sí, ya lo tenemos.
ya lo tenemos por lo que ha dicho, ¿verdad? Estaban tratando de encontrarlo en alguna falla al Señor, pero nuestro Señor, poderoso es el Dios a quien nosotros servimos, conocía no solamente las respuestas para todas las preguntas que estos personajes tenían para Él, sino que conocían su corazón. El Señor conocía el corazón y la intención con la que estas personas estaban cuestionándolo a Él. No solamente conocía la respuesta a lo que estas personas le estaban cuestionando, sino sabía cuál era la intención de ellos al hacer esa pregunta y conocía su corazón, que estaba lejos de tener de verdad un interés en el Señor, sino querían agarrarlo en alguna contradicción. El Señor lo conocía todo y como Él lo conoce todo, pues no podemos llegar a sorprenderlo, ¿verdad? Por eso estamos hablando en este día sobre la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje en el libro de Mateo, capítulo 21, ahí la palabra del Señor ahí habla sobre la autoridad de Jesús. Y dice la palabra del Señor, Mateo 21, 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Acababa de pasarlo de lunes cuando el Señor viene y les voltea las mesas y hace todo eso, ¿verdad? Y el Señor y estas personas, ¿verdad? Bien, sacerdotes y ancianos del pueblo se acercan mientras el Señor les estaba enseñando, ¿verdad? Y le hacen esa pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad para andar tumbando mesas y haciendo cosas? ¿Quién? Están cuestionando al Señor, están haciéndole preguntas. Respondiendo Jesús en el 24 les dijo: yo también les haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les dice el Señor: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí. Empezaron a hablar y a decir: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no les creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, llegaron ellos ya a su conclusión: no sabemos, les dicen ellos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Tremendo, ¿verdad? Cuando hablamos de sabiduría, la persona sabia sabe qué decir y sabe cuándo decirlo y sabe cómo decirlo. Y el Señor hace esto con estas personas que estaban buscando lo que les decía ahorita. No tenían un genuino interés de reconocer y de saber: ay, ¿qué es lo que quiere este hombre? ¿Con qué autoridad está haciendo? ¿De verdad vendrá de Dios? No, lo estaban cuestionando para agarrarlo en alguna contradicción. Y el Señor hace esas aclaraciones con él, ¿verdad? ¿Con qué autoridades es esas cosas? El dueño del templo, el Señor de todo, estaba ahí y estaba cuestionando, ¿verdad? Entonces ellos no tenían interés. Entonces ellos empiezan a preguntarse: bueno, si decimos que Juan era de Dios, entonces Él nos va a decir esto, ¿verdad? Y empiezan ellos también a tratar de hacerse los sabios, ¿verdad? Y lo único que hace el Señor con esto es evidenciar, sacar a la luz quiénes de verdad eran estos hombres. ¿Cuál era la intención? Que estos hombres eran falsos, ¿verdad? Ellos al decir no sé, están en una actitud de franca reto al Señor al decirlo: pues yo le vamos a decir que no sabemos entonces de qué se trata. Qué triste es un corazón incrédulo. Empieza a decir muchas cosas que están fuera de lugar en las cosas que al Señor no le agrada. Y yo creo que de las cosas que el Señor más detesta del ser humano es esto precisamente: la incredulidad, el no creer. Esas personas tenían al Salvador del mundo frente a ellos, al autor de la vida, y no podían discernirlo, no creían en Él.
¿Cuánta gente conocemos así, que tiene frente a ellos la salvación, la oportunidad de crecer, de vivir una vida diferente y toman decisiones muy equivocadas? Dios nos ayude, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Esta actitud de estas personas los coloca ahí en el terreno de la incredulidad. Qué triste es, ¿verdad? Y eso, qué tremendo, porque no estamos hablando de cualquier persona. Dice la Biblia que eran los sacerdotes, eran los ancianos del pueblo. No era cualquier persona que se acercó a cuestionarlo. Aquellos que conocemos al Señor tenemos una doble responsabilidad de creer, de confiar y de seguir esperando en el Señor. Aleluya. La pregunta que ellos hacían no era interesada en el Dios de amor, en el Dios de milagros, en el Dios que estaba frente a ellos. No, sino estaban interesados en los negocios. El negocito que tenía yo aquí se me va a caer con el Señor, ¿verdad? Vino y tumbó y hizo destrozo y medio aquí, ¿verdad? Esa era su intención. No había un interés espiritual en lo que ellos estaban diciendo ahí. Qué gran sabiduría vemos de parte del Señor en esta hora. El hombre hace esfuerzos para definir la sabiduría del Señor. Los hombres políticos y religiosos, estos hombres de quienes estamos hablando hoy, buscaron confundir a aquel que es el autor de todas las lenguas. Imagínense usted nada más. De todas las mentes de los hombres. Aquel que es el autor de todo en nuestra vida. A él, estos hombres sabios, ¿verdad? Importantes, políticos, religiosos, querían confundir al autor de la vida, al autor de ellos mismos, al autor de aquel que creó su mente, su cerebro. Tremendo es, ¿verdad? El hombre cada vez se vuelve más necio. Pero este hombre humilde, vestido humildemente, ¿verdad? De manera tranquila, los lleva a reflexionar en lo que es su vida. Cuán innumerables son las obras de Jehová. Hay un pasaje que está en el libro de los Salmos, capítulo 104, el versículo 24, dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Cómo podían confundir al autor de todo, al dador de todo, aquel que ha bendecido las vidas, aquel que nos ha salvado, que nos ha perdonado? ¿Cómo querían llegar a tratar de tomar al Señor por sorpresa en alguna pregunta? Cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor conoce todo de mí. Dice la palabra que conoce mis pensamientos y dice hasta las intenciones de mi corazón. Aquello que ni siquiera lo he hecho, solamente es una intención. Dios lo sabe todo. ¿Cómo iban a pretender confundir? Dice el salmista: cuán innumerables son tus obras, oh Dios, hiciste todas ellas con sabiduría. La palabra del Señor nos lo dice, ¿verdad? Que si alguien está necesitado de sabiduría, la pida al Señor. Esa sabiduría está al alcance de nosotros, pero el dador de esa sabiduría es nuestro Dios. ¿Cómo podemos pretender nosotros confundir, estas personas confundir al Señor? Aleluya, bendito el Señor. Es tremendo. Hay un pasaje que está en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, hablando sobre la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo aquí habla sobre, ya que este sabio designio, de su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, como lo que estaban haciendo estas personas aquí. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Y qué cosa? Y sabiduría de Dios. Él es la sabiduría. ¿Cómo podían estas personas querer tomar al Señor en alguna situación, verdad? Sabemos en la palabra de Dios que trataron de sorprenderlo con las preguntas, ¿verdad? En cuanto a los talentos, a lo que tenían que dar. El Señor les dice, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les habla el Señor también acerca de la resurrección. Vez tras vez, ellos pueden ver la misericordia del Señor, pueden ver cuán grande es el Señor y cuán sabio es. Yo no sé, cada uno de nosotros tenemos alguna cosa, ¿verdad?, en nuestra vida que podemos estar teniendo dudas e incredulidad. ¿Cómo podemos nosotros pretender con nuestra mente finita ante un Dios tan grande y tan poderoso, tan sabio, tan vasto, pretender entenderlo? No intentes entenderlo, ámalo, ama al Señor con tu corazón. Sometámonos a la autoridad del Señor. Estas personas trataban de cuestionar lo que el Señor estaba haciendo y no con un genuino interés, sino lo hacían solamente porque estaban siendo afectados en su negocio. ¿Cuál es la razón por la que nosotros buscamos al Señor? ¿Con qué intención venimos delante de Él? ¿Solamente para encontrar algún tipo de beneficio nosotros? ¿O queremos de verdad conocer al Dios que es sabio, que es entendido, el autor de toda lengua, el autor de mi corazón, el autor de mi inteligencia, el autor de mi mente, el autor de lo que yo soy? No tratemos de encasillar a Dios en un parámetro y decir, esto es Dios. No, mi hermano, no es así. Dios es infinito, es eterno, es grande, es poderoso. Y ese Dios de amor, ese Dios tan grande y tan maravilloso, es un Dios que nos ama y que está aquí para nosotros. El cuestionamiento que hace el Señor para estos personajes no lo hace de manera maleducada con ellos, absolutamente no. La palabra del Señor dice que Él al corazón contrito y humillado no desprecia. Ellos llegaron con una intención y el Señor tenía que demostrar su autoridad con ellos. ¿Quién era? Que ellos reconocieran delante de quién estaban, que estaban frente al autor de la vida. Y todo esto los sorprendía y los hacía enojar mucho. ¿Con qué corazón nos acercamos al Señor? Tenemos necesidad de Él. Tenemos una grande necesidad de un Dios de amor, cada uno de nosotros. Y es solamente su misericordia la que nos tiene aquí en este día. Que la presencia del Señor, que su misericordia venga a estar con nosotros. Que esta palabra de este día, martes de controversia, nos ayude un poco a entender la magnitud de un Dios tan grande, tan poderoso, tan sabio, que puede contestar cualquier pregunta. Cuando venimos con un corazón sincero, genuino, a reconocer y a querer conocer más de Él. Nos ayude Dios, nos ayude nuestro Señor a buscarle con un corazón sincero cada día de nuestra vida, a buscarle con el corazón a nuestro Dios. ¿Quiere hacerlo conmigo? ¿Quiere orar unos momentos y presentarnos delante del Señor a decirle que aquí estamos, aquí está nuestra vida hoy? Nuestra vida le pertenece a Él y yo no pretendo cuestionar lo que Él hace. Es su misericordia, es su voluntad a lo que yo tengo que aprender a someterme. El domingo hablábamos un poco sobre ese señor de autoridad, ¿verdad? Ese rey
como la palabra del Señor nos lo habla. El domingo hablábamos un poco que entras en un pollino caminando y muchas veces lo asociamos mucho con humildad, pero el Señor es un Dios de autoridad. Cuando los manda a los discípulos a recoger el pollino, les dice, vayan y díganle que el Señor lo necesita. Que el Señor lo necesita con autoridad, hermano. Y ellos van, los discípulos van y le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué no andan desatando el pollino? El Señor lo necesita. El Señor acomoda todo. Él es un Dios de autoridad. No cuestiones, no preguntes, con un corazón usemos la palabra inquisidor y preguntando ¿por qué? ¿Por qué? No cuestiones de esa manera. Busquemos la voluntad del Señor con humildad, con todo nuestro corazón y digámosle, Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Mi vida está en tus manos. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. En el nombre del Señor oramos. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado y por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos aquí hoy en esta hora para adorarte, para glorificarte en este martes de Semana Mayor, este martes de controversia. Señor, cuando la gente, estos personajes religiosos, políticos, se acercaron a ti solamente para tratar de encontrar alguna contradicción en ti, pero qué hermoso es poder reconocer en esta hora cuán grande eres tú, cuán sabio eres tú. Ayúdanos a reconocerlo nosotros como tus hijos, nosotros como tu pueblo, que tú eres un Dios poderoso, Señor, que tienes todo en control. Nada, Señor, se mueve sin tu voluntad. Tu misericordia es en nuestra vida, en la vida de tus hijos en esta hora. Toca cada hogar, toca cada familia y ayúdanos a entender cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu amor, mi Señor, hacia cada uno de nosotros. Bendice cada vida, bendice cada hogar aquí representado en esta hora, Señor. Todos mis hermanos a la distancia, Señor, lejos o cerca, Señor, tu nombre venga a ser alabado. Permítenos recordar cada día de nuestra vida que tú eres un Dios sabio, Señor, y que mi vida, Señor, te necesita estar rendida a tu voluntad. Ayúdanos cada día, Señor, a reconocer esta verdad. En el nombre de Jesús, tú eres el autor de todo. En el nombre de Jesús, nada, Señor, se puede escapar a tu presencia y a tu voluntad. Ayúdanos a entender tu palabra cada día. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es fiel a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Aleluya, porque te mueves en nuestras vidas. Él está aquí. Aleluya. Quizás has estado pasando alguna situación, alguna necesidad grande en tu vida, en la que quizás has cuestionado a Dios y a decirle por qué. No te pongas en esa situación. Estas personas llegaron ante Jesús así, diciendo, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Cuántas veces hemos visto personas que levantan su dedo y dicen, ¿por qué, Dios? Como decirle, ¿con qué autoridad haces esto? Oh, hermano, no hagas eso. Dios es soberano y está aquí para ti. No importa cuál sea tu necesidad, Dios quiere obrar. Rinde tu corazón a Él, rinde tu vida al Señor y alábale en esta hora. Dile, muévete en mí, Señor. Toma control de todo, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mis pensamientos, Señor. Que yo no pueda, Señor, pecar de esta manera al cuestionarte a ti, más cuando ya te conozco. Ten misericordia. Aleluya. Sí, Señor. Que no sea agradable a ti. Aleluya, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Tú eres bueno y eres fiel. No hay nada mejor que estar contigo. Sí, Señor. No hay nada mejor que buscar de A ti la gloria, mi Dios. No hay nada mejor Tu presencia, mi que Dios. estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Aleluya. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti. Y Aleluya. tú me llenes de lugar. Gracias, Cristo. Que suba el aroma como un cántico a ti. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Aleluya. A ti la gloria, mi Jesús. Gracias, Cristo. Gracias al Señor para siempre. Aleluya.